La felicidad. La primera pregunta que me parece que se le impone a uno con esto es: ¿por qué ese es un asunto problemático para el ser humano? ¿Qué tiene la felicidad que se vuelve un asunto menester de ser examinado, de ser reflexionado? Mejor dicho, ¿por qué nos inquietamos tanto con la felicidad? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué yo he preparado esto? ¿Qué es lo que eso tiene de elusivo, de resbaladizo, de difícil, pero también qué es lo que tiene para nuestros anhelos, para nuestras aspiraciones, que nos inquieta y nos pone a meditar en ello? Yo creo que la respuesta para por qué la felicidad es un problema, es un asunto problemático, es algo que nos obliga a meditar y a pensar, tiene que ver con que la felicidad atañe a una criatura, la humana, que tiene unas características muy específicas y muy precisas, características que la distinguen completamente de otras formas de la vida animal. Ustedes me van a disculpar, es que atrás están algunas personas de confiar que no tienen como un asiento. Aquí hay Elizabeth, Sofía, aquí hay asientos. Y el punto de partida mío es muy repetitivo, pero yo creo que es repetitivo porque en general todo lo que tiene que ver con lo humano pareciera llegar siempre, como aquel dicho, a la misma Roma, al mismo punto de partida. Así como el mes antepasado cuando yo hablaba del amor, yo planteaba como punto de arranque que el amor era esencialmente un agujero o una falta, que el amor se situaba en el lugar en el que una falta se había instituido en el ser humano, y que si somos amorosos, si somos amantes y si anhelamos ser amados, es porque hay una falta que cruza nuestro ser, porque hay una falta que se ha instituido como un agujero en nuestro ser. Ese punto, que es un planteamiento que tiene origen en Platón, pero que ha sido reiterado con elementos aportativos de su cuenta por Freud, es un punto que me sirve también para entonces empezar a anclar la reflexión sobre la felicidad. Si la felicidad es un asunto problemático para el ser humano, si la felicidad nos inquieta y nos obliga a pensar, es porque el ser humano es un ser que tiene, entre otras características, dos que quiero enunciar y de las cuales me quiero aprovechar. La primera, muy repetido, que el ser humano es un ser en falta, que es una criatura que hace su existencia llevando consigo irremisiblemente una falta, que hay algo del orden de la pérdida en el ser humano, que el ser humano hace su existencia rodeando siempre una falta constituyente de él. El psicoanálisis ha hecho elaboraciones, yo diría, que muy afortunadas para reflexionar esta problemática de la falta en el ser humano y del efecto de la falta, que es la constitución del deseo. Y al mismo tiempo que este ser, nosotros, esta criatura que constituimos nosotros y que es tan específica y tan particular, hacemos la vida entonces llevando con nosotros la falta, hay algo que queda disparado desde esa falta y es un ideal, que en el psicoanálisis, en el orden de la estructura psíquica, se llama el ideal del yo, pero que en el orden cultural también podríamos decir, hacemos la existencia jalonados por los ideales. Los ideales son una fuerza de gravitación hacia la cual, digámoslo, o fuerza que nos lleva hacia la conquista de ciertos horizontes de perfectibilidad. Yo quisiera que ustedes retuvieran esos dos términos porque van a ser clave. Yo espero concluir esta conferencia con una definición de la felicidad. Voy a tratar de proponerles, a ver ustedes qué piensan, una construcción de una noción de felicidad. Pero estos dos términos, la falta como elemento que cimienta el deseo en el ser humano y que nos hace deseantes, es decir, inquietos, es decir, seres que nos desplazamos más allá de donde estamos, seres
que no cabemos en lo que somos, seres que nos desplegamos desbordando las fronteras que nos constituyen, y de otro lado, que ese abandonar lo que somos tiene una especie de punto de fuga, que es el ideal o los ideales. Como ustedes ven, este es un punto de partida que repito con respecto a lo que fue la reflexión sobre el amor, porque me parece que están en esa misma matriz ancladas estas dos problemáticas, el amor y la felicidad. No en vano, si ustedes lo piensan, ustedes encontrarán que el amor es una de las expresiones más logradas, más evidentes y más fáciles de demostrar como testimonio de la felicidad. Que cuando tenemos la fortuna de amar a alguien, certificamos inmediatamente un estado de felicidad. En ese sentido, yo voy a tratar también de sostener mi reflexión ejemplificando algunas cosas desde el amor por la facilidad que me permite él para que todos podamos constatar en la experiencia propia las formulaciones que yo haré. Este ser pues que nosotros somos, un ser en falta, un ser de la carencia, un ser de la pérdida, que nos hemos hecho a partir de arrastrar con nosotros entonces ese sentimiento de la falta, nos conduce a una vivencia, y es que nada nos llena, nada nos basta. Una vaca no tiene problemas consigo misma, una vaca no tiene faltas, un perro no tiene faltas, por eso no hay una dinámica que lo lleve más allá de lo que es, por eso en el conjunto de la especie no pueden constituir, por ejemplo, una historia, mientras que cada uno de nosotros y toda la humanidad en su conjunto somos seres históricos, valga decir seres que nos desplazamos, y nos desplazamos porque andamos en la búsqueda de algo de lo cual tenemos simplemente la intuición que nos falta y cuyo encuentro sospechamos y nos entregamos por ello a la ilusión que de alcanzar a conquistar ese encuentro, algo del orden de la plenitud nos embargaría. Nada nos llena, nada nos basta. Y esa condición de ser de la renuncia, de ser seres del descontento, seres de la intranquilidad, y nos va a definir de manera muy característica. Yo por el asunto de la brevedad del tiempo debo decir, porque yo sé que aquí hay personas, por ejemplo, del campo del psicoanálisis, y ellos tienen más autoridad que yo para hablar de esto, que en este problema, por ejemplo, de la posición del ser humano ante el deseo, que es una pieza clave para entender la felicidad o las posturas ante la felicidad, el psicoanálisis no solamente ha señalado, ha refundado lo que decía Platón sobre que el deseo surge de la falta, sino que el psicoanálisis también ha mostrado una cosa que sí no la mostró Platón y no la tuvieron en cuenta los griegos, y es que el ser humano no quiere saber del deseo, que el ser humano es renuente al deseo, y que el ser humano, aunque es un deseante, preferiría vivir como si el deseo no contara en su vida, que tiene serias dificultades para asumir su deseo. Pero eso pues lo digo así de paso porque no tengo la oportunidad de detenerme en ello. Este ser pues descontento e intranquilo que somos nosotros es un ser también inescapable al malestar y al conflicto. Estos son también cosas muy sabidas y muy repetidas que no obstante necesito mencionar. Nosotros somos seres que por nuestra subjetividad, por la configuración de la condición deseante, somos seres del malestar. Nosotros tenemos una vida agobiada por el malestar. Nosotros estamos mal avenidos, por ejemplo, con el mundo. El mundo pende sobre nosotros siempre como aquello que nos puede generar serias dificultades, perturbar profundamente, incluso conducir a desastres completos con nuestra vida. Precisamente estos tiempos que estamos viviendo son una muestra de la fiereza con que la naturaleza marca sobre nuestra existencia también el orden de un malestar y de una incomodidad. Pero tenemos también un malestar en la relación con el semejante. Las relaciones con los semejantes son siempre relaciones tensas, en todo caso amenazadas de conflicto, amenazadas de dificultad.
Y para ello no basta decir los seres con quienes conflictuamos y con quienes tenemos un malestar, es porque esos seres son distantes, porque todos sabemos que si precisamente hay un espacio donde borbota, donde aparece el conflicto y el malestar de manera más pronunciada entre los seres humanos, es con los seres más cercanos, que somos probablemente mucho más susceptibles y propensos al ingreso a la dificultad con aquel que más cercano está a nuestro corazón y a nuestro sentimiento que con los más distantes. Pero también, como si fuese poco, más allá del malestar que tenemos y de la dificultad que tenemos con la naturaleza, esa dificultad que también se expresa por vía de la naturaleza en nuestro cuerpo en la forma de la enfermedad, y del malestar que nos suscita la relación con el semejante, digo como si fuera poco, pues también tenemos un profundo malestar que nos carcome con nosotros mismos. El ser humano no es un ser que esté en paz consigo mismo. El ser humano, y esta es una afirmación también central del psicoanálisis, es un ser profundamente desgarrado y escindido, es un ser contradictorio en sí mismo. Por eso le cuesta mucho constituir cualquier expresión de unidad. Toda unidad que logramos, toda individualidad que alcanzamos es precaria y frágil y está siempre amenazada de fracturarse o de disolverse. Y somos nosotros, por decirlo con una imagen quizás un poco impropia, los principales enemigos de nosotros mismos. Por eso nos mantenemos también con una cierta incomodidad con lo que somos y no somos, con lo que hacemos y dejamos de hacer, con lo que comprometemos como tarea para realizar y con la incapacidad a veces de cumplir con esa tarea. Es decir, hay una cierta insatisfacción que nos ronda. Esto no quiere decir en ningún momento, pues el paneo que estoy haciendo, que el ser humano sea un ser que esté entregado a la desdicha y que el ser humano tenga sobre sí un mundo de sombras y de oscuridades. No, al contrario, yo creo que la proeza del ser humano es precisamente que desde esa condición dificultosa, de esa condición difícil que lo escinde, que lo hace antagónico consigo mismo, etcétera, es capaz de dirigir una tarea en la vida y una obra en la vida que le permite conquistar formas de dicha y de realización festiva y de felicidad. Ahora, uno con el malestar puede plantearse dos posiciones frente a la vida y sus dificultades. Yo es que iba a leer un pasaje de Stanislao Zuleta y yo dejé el libro en la casa. Acabo de mirar pero yo creo que muchos de ustedes conocen ese texto que es el elogio de la dificultad de Stanislao, donde Stanislao dice que el pecado de nuestra época es que deseamos muy mal y que en lugar de desear, por ejemplo, una relación conflictiva, en el buen sentido de la palabra, una relación exigente, una relación polémica, una relación que nos ponga en la obligación de dar lo mejor de nosotros, vivimos pidiendo relaciones tenues, tibias, relaciones donde nada pase, donde la tranquilidad y la sobriedad se impongan. Y Zuleta dice allí que esa versión negativa de la felicidad, yo más adelante hablaré con más detalle de eso, es un rasgo muy dominante en nuestra época y es una forma muy perniciosa de asumir la vida, entregarnos al ideal de una felicidad bajo la forma negativa, es decir, que ser feliz es simplemente que no suframos, y para que no suframos entonces no acometamos ninguna tarea que nos exija y que nos comprometa, ninguna tarea ni social ni personal, ningún amor ni ningún compromiso en el orden de la comunidad que nos exija, sino que quisiéramos una vida de placidez. Zuleta dice con cierta sorna, lo que quisiéramos es un mar de mermelada. Uno puede entonces el malestar encararlo de dos maneras: forjándose fantasías y entregándose a ilusiones de paraísos finales, de formas en las cuales finalmente los seres humanos en los encuentros que tengamos unos con otros seríamos fraternos, plácidos, serenos, no habría ningún tipo de fisura entre nosotros, y entonces empieza a soñar con comunidades idílicas, con paraísos a realizar en la tierra en la forma de las parejas amorosas o incluso de las comunidades sociales. O se forjan fantasías que se entregan a la ilusión de superar el conflicto bajo la forma, por ejemplo, de alcanzar vías en el más allá, en donde no existiría absolutamente nada del orden de la dificultad.
Ese es como el primer camino. Uno puede entregar a las ilusiones y a la fantasía, y el ser humano es un poderoso hacedor de ilusiones y un poderoso generador de fantasías. La fantasía colma, la fantasía gratifica, la fantasía le organiza a uno el mundo y la vida como uno quiere. El problema con la fantasía, en esta dimensión que yo estoy mencionando, es que la fantasía inhibe la vida. Yo aquí evoco un ejemplo que es también de Stanislao, que él nos decía, uno en la fantasía, por ejemplo, uno puede fantasear con una mujer que le gusta, y en la fantasía esa mujer siempre le dice a uno que sí a todo lo que uno le dice y le pide. Y en la fantasía el mundo está organizado al servicio del principio del placer. El problemita con quien se embarga en la fantasía y quien hace de la vida un puro ejercicio de fantasía es que con eso no se hace una historia. Una historia no se hace sino en la puja, en el encuentro, en la dificultad, en la superación de la diferencia, en la resolución de las tensiones que se tiene con los otros de carne y hueso. Con los seres espúreos de la fantasía, las cosas son plácidas y tranquilas, pero son absolutamente inútiles y no nos permiten construir un destino y un derrotero vital. Con los seres de carne y hueso las cosas son difíciles, pero es ahí donde la vida realmente nos permite alcanzar realizaciones que nos transforman y enriquecen las posibilidades que constituimos como sujetos. Pero hay un segundo camino para encarar el malestar y el conflicto. Y ese segundo camino es luchando creativamente con él y aceptándolo, valorando la dificultad y el esfuerzo, no promoviendo ideales de una vida sin dificultad y sin esfuerzo, sino por el contrario, positivizándolos. Un poco parodiando aquí a Nietzsche cuando hablaba de la enfermedad y decía que en vez de la pose quejumbrosa y lastimera, invitaba a Nietzsche a hacer de la enfermedad un punto de vista sobre la vida. Habría que decir que la dificultad, la tensión y el esfuerzo no son males del ser humano, sino que pueden ser la posibilidad de que el ser humano con ellos y desde ellos encare creativamente la existencia. Pero como no es exactamente la lucha, el esfuerzo, el compromiso, la aplicación, la disciplina, lo que prima cuando pensamos en la felicidad, sino que lo que prima es lo otro, la fantasía de la placidez y de la quietud, la fantasía del finalmente en la vida no habrá nada del orden de la inseguridad y de la intranquilidad. La imagen que empieza a apoderarse y que culturalmente empieza a gobernar es la de un estado absoluto de felicidad caracterizado porque se sueña o se ilusiona en una experiencia de completación, en un logro de perfección y en una ausencia total de conflicto. Por eso digo yo, como que en la mentalidad nuestra, digo de esta cultura, fuese gobernando para plantearnos la condición humana y la dificultad que nos cruza, la imagen del paraíso. Entonces hay unos, los creyentes, que de una vez tiran el paraíso para el más allá y en todo caso dicen, bien, esto es un valle de lágrimas, pero nos espera un Hosana eterno donde solamente la placidez y la alegría nos aguarda. Es el problema, como decía también Stanislao, es que ese tipo de ilusiones no son inocuas. Ese tipo de ilusiones marcan efectos reales y concretos en la vida. Quien se entrega a la ilusión de un paraíso terminal en el más allá, pues hace no más que eso de ofrendar la vida mediante todo el cumplimiento de los requerimientos que le impone el dispositivo doctrinario de su creencia, morales, rituales, ceremoniales, etcétera. Pero ha habido también modalidades paradisíacas en la tierra. Por ejemplo, en la política hemos incurrido muchas veces en eso. Y frente a un mundo injusto, un mundo infame, un mundo cruzado por tanta desigualdad e inequidad como el mundo que tenemos, este mundo de un capitalismo feroz y cada día más atroz, entonces hemos muchas veces postulado como alternativa el ideal de una sociedad absolutamente pacífica, serena, hermanada, etcétera. Y eso pues todos sabemos, y no es el momento de hacer historia política aquí, que eso ha conducido a los derroteros más antagónicos, que de ese sueño de paraísos de hermanos y de fraternidades absolutas, donde se abolirían las diferencias y los conflictos humanos por completo, se han terminado en verdaderos campos de terror.
Pero esa imagen del paraíso también ha afectado las relaciones con el amor. Yo lo decía hace 2 meses, el amor ha estado también bajo la égida, bajo el paradigma de ese modelo paradisíaco, cuando, por ejemplo, en la forma del romanticismo se ha pensado que en la vida esta falta que me constituye, que en cierta manera me agobia o me angustia, no es en el orden de una labor creativa donde la debo emplazar, sino que debe ser en el encuentro de un otro con el cual me funda en un abrazo planificador y absoluto. Y entonces se ha idealizado el amor y se ha llevado el amor al trono de ser configurado pues como un verdadero mecanismo de realización absoluta del ser humano. Pero si nosotros vamos a tratar más bien de pensar, es la otra vertiente, este malestar, y esto en la perspectiva de tratar de indagar qué es la felicidad, este malestar que nos constituye, tratar de abordarlo desde el orden creativo, es decir, desde el orden no de la ilusión, sino de la acción que lucha y que crea, del ser humano que se erige precisamente desde la falta que lo constituye para ser un hacedor de todo aquello que le puede conferir dicha y todo lo demás, por ejemplo en lo social, justicia, equidad, etcétera. Me parece que en esa línea uno aterriza en una pregunta que se impone, pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué se puede decir de la felicidad? El vocabulario nuestro está lleno de términos que nos comprometen mucho, mucho en la vida. Y yo soy quizás en eso muy reiterativo, pero es porque a mí me parece crucial tratar de transmitir esa preocupación. Todos los grandes términos que definen valores claves de nuestra existencia son impensados. Los ejecutamos como si los supiéramos, y basta que uno simplemente diga, dime qué es tal cosa, e inmediatamente empezamos a constatar que eso en lo que hemos hipotecado la vida a nombre de que es un valor no lo tenemos claro. Yo ponía cuando daba la charla sobre el amor el ejemplo de la fidelidad. Todo el mundo se empareja y automáticamente entra en juego la noción de fidelidad, y eso se vuelve práctica, concreción de los vínculos interhumanos, de los amantes. Empero le pregunta uno a alguien, ¿y qué es la fidelidad? ¿Y por qué la fidelidad cobra esa forma? ¿Y por qué se expresa de esa manera y no de otra? ¿Y por qué a la fidelidad la llamas eso y no otra cosa? Y entonces empezamos a patinar y empezamos a darnos cuenta que paradójicamente desde este deseo de no querer saber de la verdad nunca nada, encauzamos nuestra vida y la comprometemos con conceptos que no han sido, sin embargo, meditados ni reflexionados, y por eso no han sido posicionados de una manera decidida, por ejemplo, como una ética fundada racionalmente. Eso pasa con la noción de felicidad. Yo creo que es una de las palabras que más se pronuncia. La gente la anhela, la gente, algunos testimonian vivirla, otros por el contrario se lamentan de no poseerla. La felicidad va y viene. No obstante, uno pregunta, ¿y qué es la felicidad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el contorno que uno puede delimitar para conceptualizar ese término? Veamos si algunos rasgos que yo puedo ofrecer nos ayudan a ir construyendo esa precisión. Yo diría que antes que nada, la felicidad es una experiencia subjetiva. Es una experiencia, primero que todo. Es subjetiva. Cuando digo experiencia, quiero decir que la felicidad es algo del orden de lo que se vivencia. Y cuando digo subjetiva, quiero decir que hay un tenor particular a cada individuo, a cada sujeto, para experienciar la felicidad. Yo voy a explicarme con un ejemplo, porque es que a mí esto me ha inquietado mucho. A mí se me metió ponerme a estudiar un poquito sobre la felicidad un día que yo leí una entrevista con el Tino Asprilla. Y el Tino Asprilla
le preguntaron que si él era feliz. Y lo dijo sin ninguna duda, sin ninguna vacilación, dijo sí. Y dijo un estribillo que se repite mucho: si yo volviese a nacer, quisiera volver a ser el mismo. Eso se volvió un estribillo que se repite y se repite. Y entonces a mí me inquietó eso, ¿cierto? Porque yo me imaginaba que ese hombre era muy desdichado. Entonces yo dije, este hombre dice que es feliz. Después yo leí también lo mismo en una modelo, una reina de belleza que es una modelo. También declaraba fehacientemente y sin lugar a dudas que era feliz. Y otra vez, si volviera a vivir, volvería a hacer esto. Después se lo leí también a Nicanor Restrepo, el que fue gobernador. Y bueno, y en mucha gente. Yo no sé si ustedes se preguntan si son felices o no. Yo pienso que en general eso no nos lo preguntamos. Tal vez sería bueno preguntárselo, pero sería obligatorio también decir, ¿y qué entiendo yo por felicidad? Es decir, ¿qué es lo que realmente yo puedo concebir como tal? Pero con estos ejemplos que yo pongo, a mí no me queda sino entonces un camino. Entonces, estos mienten. Y no creo, porque yo creo que si uno se pone a decir, es que miente Tino Asprilla, o miente la modelo, o miente Nicanor, pues es como si uno estuviera desde un tribunal, desde donde juzgara que la felicidad es esta que yo encarno, si es que la encarno, y los demás no. Entonces, si no mienten, ellos están embargados por una certeza de que efectivamente la vida que están realizando es la vida que quieren hacer. Y que esa vida que han querido hacer se está efectivamente concretando, se está materializando. En esa medida muchos dicen que son felices. Y si no mienten, sino que tienen esa afirmación como una certeza indiscutible. Y yo por eso decía, la felicidad antes que nada es una experiencia subjetiva, porque es del orden de la certeza indiscutible. Así como cuando uno se enamora, eso es una certeza. El amor es un sentimiento, la felicidad no es un sentimiento, pero vale la comparación. El amor es un sentimiento que es una certeza indiscutible, por eso no se puede refutar. Por eso nadie le puede decir a otro hombre, pero mira, te voy a dar unas razones para que no ames a esa mujer. Porque eso no funciona, y no porque el otro no sea inteligente o no siga el razonamiento cabalmente, sino porque al orden de ese sentimiento no se llega por la vía de los razonamientos. Pero tampoco el propio sujeto, como pasa por ejemplo con un enamorado desdichado, le bastan las razones para poder, por ejemplo, terminar un amor. Él es poseso de ese sentimiento, y él lo único que puede decir es cierto que amo. Incluso puede decir, quisiera no amar, porque este amor me hace muy infeliz. Porque el amor no, como decíamos hace 2 meses, no garantiza dichas. Me hace muy infeliz. Y ese orden de certeza, es decir, de algo indiscutible, de algo que se fija en el sujeto de una manera que está por fuera de cualquier polémica, pasaría con el asunto de la felicidad. Yo digo, Tino Asprilla debe tener la certeza de que es feliz. Entonces la pregunta que enseguida venía, si estoy bregando a rodear la primera, ¿qué es la felicidad? Una que se me imponía a partir de mirar eso, de leer esas cosas, es, entonces, ¿qué lo hace feliz a cada uno y a cada cual? ¿Qué es lo que lo hace feliz a uno? Porque si es subjetiva, la pregunta va a tener que ser entonces, ¿qué es lo que te hace feliz a vos? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? Dejemos esa preguntita ahí por el momento formulada, porque antes quisiera decir unas cosas que quizás ayuden a precisar el camino a la respuesta a esa pregunta. Lo primero en estos elementos de precisión son: la felicidad no es una sensación, por eso no es del orden de la euforia, no es lo mismo la alegría que la euforia, que la felicidad. No es una sensación, ni es un sentimiento.
Aunque en el vocabulario común la gente dice, no, me embargo un sentimiento de felicidad, pero es porque nosotros resbalamos muy fácil los términos y les aplicamos significados que estrictamente no le corresponden. Un sentimiento es un vínculo interhumano en los afectos, sólido y consolidado y establecido. Cuando uno dice mi sentimiento de hermano, mi sentimiento de amigo, mi sentimiento de amante, lo que está queriendo decir es que entre uno y otro se ha establecido un puente, o más que un puente, una especie de viga que liga a los seres con un afecto sólido y establecido. Eso es un sentimiento. Pero los sentimientos son difíciles de constituir y son difíciles también de derruir. Y son muy distintos, digámoslo, a los aprecios más o menos rápidos que uno puede tener por la gente. Los sentimientos son siempre hijos de procesos históricos entre los sujetos. En estos días que daba yo una charla sobre la amistad en Confiar, en la Fundación Confiar, yo decía, la amistad no irrumpe, la amistad se construye. Hay un sentimiento que tiene una cosa muy rara y es que puede ser instantáneo, que es el amor. Entonces uno puede decir, fui a esa fiesta, vi a esa mujer y me enamoré. Bueno, me enamoré quiere decir, estoy capturado, fijado a ese objeto, pero para que eso se forje como amor, ha menester una historia. Y por eso un arrebato inaugural bien puede concluir en una frustración inmediata también, entre el que quedó capturado por una mujer muy bella o por un hombre muy atractivo, y no atractivo necesariamente pues en la configuración física, sino por algún rasgo que le atrajese a la persona. El amor es un sentimiento como curioso porque tiene un disparador que puede ser instantáneo, pero exige luego una historicidad. Pero los amores de verdad se tejen en el tiempo. Y los amores de verdad hacen parte de la perseverancia y la tenacidad. Los amores de verdad tienen que ver con la pretensión a la duración. Yo dudo mucho de amores efímeros, no creo en amores efímeros. Pienso que puede haber atracciones efímeras, incluso atracciones muy conmovedoras. Pero es el único sentimiento que tiene esa característica sui generis de tener como una cosa instantánea y luego pedir la historia. En general los demás todos van surgiendo más bien del proceso histórico de los sujetos. Por eso yo decía, uno no puede llegar a una fiesta y decir, vi a ese hombre y me hice amigo de él, o me sentí amigo de él. Porque la amistad es más bien el resultado de la construcción que van haciendo. Por eso yo digo, la felicidad no es un sentimiento. La felicidad yo la prefiero definir como un estado de la vivencia. Y cuando yo digo estado, con eso quiero decir, toma una forma identificable. Es un estado de la vivencia y la felicidad no es una constante. Pero paso al punto siguiente, que eso va a ir quedando más clarito con lo que sigue. La felicidad no es un objeto. Un objeto es que si yo me enamoro de una mujer, esa mujer opera para mí como un objeto para mi deseo, o para mi sentimiento, pues mi deseo, que cobra la expresión del amor. La felicidad no es un objeto, uno no puede salir a la casa de la felicidad. Uno no se puede plantear, voy a conquistar la felicidad en el sentido de conquistar un objeto. La felicidad es un efecto. No un objeto, es un efecto, es una consecuencia. Uno no sale a buscar la felicidad. La felicidad resulta por ejemplo, de que conquistaste una cosa en la que habías empeñado ingentes esfuerzos y el logro de esa cosa te embarga de felicidad.
pero uno no sale. Por eso yo estoy diciendo esto con una segunda intención. Yo soy muy crítico y hago profesión de crítica pública a todos los discursos de la nueva era y la autoestima y la superación personal por peligrosos, en mi opinión, en lo que tiene que ver con la configuración de unas idealizaciones de la vida que terminan impotenciando la realización concreta de los sujetos. Por ejemplo, que uno se proponga ser feliz. No, es que mira, la felicidad, eso es una cosa interior, proponte ser feliz y serás feliz. Con lo cual entonces están diciendo la felicidad es algo que se logra por sí misma y no, como yo lo estoy planteando, que la felicidad es simplemente lo que destila el efecto y la consecuencia de una conquista de otro orden. Por eso el propósito en la vida no es hacerse a la felicidad, el propósito en la vida podrá ser alcanzar realizaciones vitales significativas y esas realizaciones vitales significativas dan como rédito, como beneficio la felicidad. Y son dos caminos muy distintos. Y más adelante también voy a detenerme un poquito en ese punto de por qué yo interrogo con respeto, pero también con cierta vehemencia, estos discursos tan de moda, tan prolíficos y al mismo tiempo tan absolutamente repetidos e insulsos. Otro punto con la felicidad, que me parece que en eso el amor nos ayuda como ejemplo, es que hay felicidades más o menos intensas. La felicidad es un asunto de intensidades. Yo creo que toda felicidad es conmovedora, toda felicidad se siente. Y si se siente es porque tiene la fuerza suficiente para tocarlo a uno en su ser. Pero así como hay gente que ama mucho y gente que ama menos, y así como vos puedes estar embargada o embargado por amores muy intensos o amores más livianos, también pasa con la felicidad. Hay intensidades diferenciales en la felicidad. Otro asunto. Yo creo que temporalmente la felicidad puede ser más o menos duradera. Yo creo que hay felicidades que pueden ser de corto tiempo y hay felicidades que pueden ser de largo tiempo. Que no hay un tiempo real para la felicidad. La felicidad no es del orden de lo efímero por principio, pero tampoco es del orden de lo eterno. La felicidad puede tener tiempos muy distintos y tendrá que ver con efecto de qué es ella. En ese sentido, si hay felicidades más o menos largas, a mí me parece bueno plantear una cosa: uno no es feliz, uno está feliz. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre ser y estar. En estos días, en una charla que le daba yo a unos jóvenes muy buenos, muy impetuosos, con muchas ganas, pero un poco ingenuos. Estábamos hablando de política, y entonces ellos decían que ellos estaban en el propósito de fundar un partido juvenil, porque los mayores habíamos demostrado que éramos ineptos e incapaces, y el mundo y la organización política que tenía el mundo era consecuencia pues de estos mayores que nosotros éramos. Y entonces ellos le atribuían a la condición de estar jóvenes una propiedad salvífica. Era un planteamiento pues muy ingenuo. Yo lo traigo a colaciones porque me sirve para mostrar una cosa. Cuando yo hablaba con ellos, les decía, el problemita es que uno no es joven. Usted está joven, pero la juventud es un tránsito. Eso se llama edades de la vida. Y las edades de la vida llegan no a la tercera edad, que eso es un eufemismo de esta época, que esta época no le gusta nunca decir la verdad con nada. ¿Qué tercera edad? Eso se llama la última edad, porque después de eso ya no hay más. Eso es la última. Pero es que a esta época no le interesa nunca decir la verdad, sino todo. Como decía Toño Restrepo, el maestro de la Nacional, no se dice ciego, sino invidente.
como si todo lo que tuviera que ver con la verdad hubiera que encontrar la manera de eludirlo. Yo le decía a estos muchachos, mire, la revolución juvenil acaeció en los años 50. Toda la gran modificación que acarreó la juventud y las esperanzas que arrastró consigo de que la juventud iba a ser una alternativa para la humanidad, está, por ejemplo, en la década de los años 50 del siglo XX, con Elvis Presley, etcétera, y después los años 60, y bueno, quienes eran unos muchachos en los años 50 ahora son unos ancianos, y no hubo ningún poder mágico que por el hecho de tener un cuerpo juvenil lo embargara a uno de ideas más claras, más lúcidas y de compromisos más definidos. La juventud en sí misma no es un mérito de nada, como la vejez no es un mérito de nada. No se es porque se es viejo, se es sabio, como porque se es joven, es una nueva propuesta para la vida. Un joven puede ser el conservador más conservador del mundo y repetir los elementos, digámoslo, más arcaicos de una sociedad, como un viejo, por ejemplo, puede ser el hombre más ignorante del mundo. Esas cosas hay que quitarlas, me parece a mí, y hay que plantear, hay jóvenes brillantes, inteligentes, comprometidos, serios y decididos con la vida, y hay jóvenes que están jugados a lo peor, al despilfarro y a malbaratar la existencia. Igual que hay viejos sabios, plenos de una sabiduría que permite transmitirle a la juventud, y hay viejos que no llevan consigo sino la sumatoria del mismo fracaso durante 70 años. Por eso yo creo que con la felicidad es también equivalente, no es un problema del orden del ser. Uno no es feliz. Yo no me puedo plantear en la vida ser feliz. Yo me puedo plantear en la vida realizar cosas significativas, que señalaré significativas en qué sentido, de lo cual derive una felicidad como un estado, pero un estado transicional. A un estado, en todo caso, que no tiene, digamos, el orden de lo permanente. Hay una cosa con la felicidad que a mí sí me parece de todas la más complicada. Es como que hubiera dos fuentes o dos orígenes de la felicidad. Una, el mérito propio. Yo creo mucho que los seres humanos hacen méritos o no hacen méritos y de ello obtienen unas vidas mejor o peor realizadas y con el efecto de hacerlas más felices o más infelices. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar cuando Marcel Proust le puso el punto final a esas 3.500 maravillosas páginas de En busca del tiempo perdido, un trabajo de 12 años, de tiempo completo. Ese hombre debió haber sentido algo muy inmenso. Y yo no tengo ninguna duda en decir, ese hombre debió haber estado embargado de una gran felicidad. Y él podría decir con orgullo, esta es la conquista de mi tesón, de mi esfuerzo, de mi deseo, de mi pasión. Y entonces como que el deseo y la pasión le diesen como resultado, gracias al mérito de él para acometer esa empresa, esa dicha de la conclusión de su obra. Pero es que hay unas felicidades que son asunto del azar, donde uno no pone en juego nada de uno. Eso, porque como el ser humano es un ser tan determinado también por lo azaroso, y que cuando yo estoy diciendo aquí azar, estoy diciéndolo en un sentido, digámoslo, muy popular, como equivalente a eso que la gente llama la suerte. Que la gente dice la suerte. Lo que pasa es que una cosa es que uno viva la vida entera apostada a la suerte. Y otra cosa es que yo sí creo que existe eso que se llama la suerte en el sentido de cosas que llegando del exterior no tienen que ver con que uno las haya determinado. Por ejemplo, yo hablé con una señora, una mujer que yo conocí, una mujer absolutamente gris, y que en su figura y en su semblante, en su expresión, esa mujer denotaba la pesadumbre absoluta y la vida completamente acongojada y agobiada. Ella me contó, ella era una mujer normal, una mujer de la pequeña burguesía, de una vida cómoda,
tenía una vida, digámoslo, como el modelo más o menos de un pequeño burgués, familita, 2 muchachitos, todo bien organizadito, apartamento bonito, carro, viajes de paseo, todo eso que no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de bueno por principio, pero así vivía ella. Y ahí ella tenía su felicidad se llamaba su familia y sus hijos. Y pues en su familia estaba incluido lógicamente su esposo. Esa era su felicidad. Y resulta que venían de un paseo de la costa y el carro se despeña por una falla en la maniobra que hace el esposo para sacarle el cuerpo a una vaca que se atraviesa en la carretera. Se despeña y se matan los dos, el hijo, la hija y el esposo. Y la vida de esa mujer giró 180 grados. Claro, uno le puede decir, y quizás no hay otra posibilidad que alentar y tratar de que semejante tragedia la trate de, por lo menos, elaborar de alguna manera. Pero yo sí me ponía a pensar, eso marca la infelicidad. Porque esa fue una infelicidad, eso es del signo contrario de la felicidad, y eso la embargó en todo su ser, pero la embargó poniéndole sombras en su vida, y eso no lo determinó ella. En ese sentido, la precariedad de nuestro ser, en función de un azar que nosotros nunca podemos controlar, pareciera ser también un elemento, seguramente no el fundamental, pero un elemento que juega para definir la felicidad como algo que puede provenir no del compromiso y de la acción y del mérito de cada uno, sino de algo que viniendo de afuera uno no controla. Bueno, ahora, la forma dominante de la felicidad en nuestro tiempo. Ahora lo dije. Nuestro tiempo, este es un tiempo con un rasgo muy, muy característico suyo. Creo que no ha existido en otras épocas. Nuestro tiempo es la modernidad. Es que la forma dominante es lo que se llama por Nietzsche la concepción negativa de la felicidad. Tenemos de la felicidad una idea por lo negativo. Dicho escuetamente, ¿qué es ser feliz? Es no sufrir. Ya, no es por lo positivo. Ser feliz es, no, sino ser feliz es no sufrir. Entonces, la atención está puesta en la negatividad. Por ende, frente a las afugias materiales, la holgura. Entonces, elemento de la felicidad, la holgura económica, digamos la abundancia de bienes. Frente al sufrimiento, el hedonismo. El hedonismo como una relación con el placer por el placer y una sumatoria de placeres, como si en la sumatoria de placeres se conquistara al final, como resultado, la felicidad. Placeres que se vuelven obsesivos, vidas entregadas obsesivamente a la conquista de placeres efímeros e impersonales, pero placeres. Y entonces pasamos bacanísimo y la rumba y entonces es un mundo absolutamente enfebrecido en que todo aquello, además se hace todo el teatro necesario para eso, hay que representar que estamos felices, que estamos dichosos. Yo decía la otra vez de un canal de esta ciudad que yo nunca he podido entender si el canal es testimonio de nuestra cultura o causa de nuestra cultura, que es un canal que tenía un programa, yo no lo he vuelto a ver, a lo mejor ya se acabó, un programa que todo el misterio del programa era un muchacho que no había ni hablar, una muchacha que tampoco había hablar, el muchacho no tenía sino los visos juveniles y la muchacha los rasgos anatómicos de una muchacha muy opulenta.
Y todo el asunto era que ponían la cámara en las discotecas. Se iban por la noche como por todas las discotecas de Medellín y ponían las cámaras en las discotecas. Y ese programa, yo pensaba mientras lo oía, esto es como una especie de nuevo modelo de la pornografía. Porque la pornografía, no en el sentido de que ahí hubiera ni siquiera pues exhibición de cuerpos, sino que la pornografía tiene una característica muy, muy específica, y es que la pornografía es inmensamente monótona, porque siempre es lo mismo, es impersonal, teatralizado, automatizado y lo mismo. Entonces aquí la teatralización de que estamos muy alegres. Uno tiene que estar sonriendo y brincando y estamos felices y esto es bacanísimo, además con un lenguaje reducido a 2 o 3 términos, bacanísimo, chéverísimo, y le digo a todos los de Medellín que vengan que estamos pasando bacanísimo. Y ahí hay un simulacro de la felicidad, es más, yo no me atrevería ni a decir que es simulacro de la felicidad, no alcanzaría ni a simulacro de la alegría. Claro, yo sé que, por ejemplo, los posmodernos vienen y dicen, esas son las nuevas versiones del tiempo actual, y lo que pasa es que vos mirás desde estéticas logocentristas, pero yo lo que digo es, esa es una forma insulsa de concebir la relación del ser humano con ese estallido de su ser en la alegría que se llama la fiesta. Y se hace entonces un simulacro, pero el simulacro tiene que ver con que si yo hago placeres, conquisté esta, la otra, me encaramé en el carro y pité toda la noche en el barrio, etcétera, esos placeres sumarían misteriosamente el resultado de la felicidad. Y en ese sentido también negativo de la felicidad está los 2 vocablos triunfadores, los que tienen sometido al mundo entero y que los políticos astutos saben utilizar muy bien: seguridad y tranquilidad. ¿Sabe qué es ser feliz? Estar seguro, es decir, no tener inseguridad. La vida humana es insegura. Uno no puede andar con un seguro de existencia. Yo no puedo andar con un seguro de existencia si me lanzo a un amor, porque puede ser que ahí muchos dolores me esperen. Seguridad y tranquilidad son los 2 significantes reyes en este momento en el planeta. Por eso hacen verdaderas cruzadas estados terroristas para arrasar a otros a nombre de que le van a meter inseguridad a sus ciudadanos. Por eso, por ejemplo, en un país como el de nosotros, nos dicen que tenemos que aceptar todo, fallas en la salud, en la educación, descomprometimiento con lo social, etcétera, porque es que estamos recuperando la seguridad, etcétera. La felicidad sería una forma de la vida en donde ni la intranquilidad ni la inseguridad nos asistieran. En ese sentido, la definición negativa de la felicidad incluye una ausencia del sufrimiento, de la dificultad y del dolor. En últimas, una ausencia del deseo. Porque es que el problema con el deseo es que el deseo es inquieto e inquietante. Es intranquilizador. Y el deseo nos hace muy inciertos. Es de un deseante, es el que vive a cielo abierto. Yo otra vez hablé de esto, enfatizando mucho en esa condición del deseo. El deseo nos lleva más allá de lo que somos y nos lleva a terrenos que no están asegurados. Por eso un deseante es el que tiene ganas de más vida y de más ser, pero no tiene seguridades de qué va a resultar. Y uno la vida la puede vivir o encuevándose en sí mismo o saliendo fuera de sí, que es lo propio del deseo. Baudelaire decía, amar es salir de sí. Yo creo que esa expresión de Baudelaire se puede expandir y decir, desear es salir de sí. Entonces hay una noción de la felicidad que dice, no desees. Anhela una vida tranquila y segura, plena en bienes materiales y con placeres
que no te impacten ni te afecten, anodinos, efímeros y olvidables. Y eso os dará un estado de serenidad, y eso lo llamaremos felicidad. Y entonces se apuesta la vida a eso, y entonces cuando se piensa me voy a jubilar es para salir a no hacer nada. Y por ejemplo en nuestro medio, unas pseudopsicologías y unas pseudofilosofías de la tranquilización, las llamo yo así. Unas pseudos porque yo respeto la psicología y la filosofía, sino que muestran máscara de psicología y máscara de filosofía, y vienen con una prédica que infortunadamente engancha fácil en la gente y se vuelve el discurso dominante. Yo las llamo pseudopsicologías y pseudofilosofías de la tranquilización, y que plantean que el propósito para que el ser humano alcance la felicidad, esa felicidad pues en el modelo negativo de ella, es eliminar el arrepentimiento, el sentimiento de culpa y la preocupación. De que uno, por ejemplo, si la acabo de embarrar, si acaba de hacer una cosa, eso es pasado, y yo vivo es aquí, ya, el presente. Entonces invocan una especie de eliminación de todo lo hecho a nombre de que todas esas cosas que lo enganchan a uno dolorosamente a lo que uno ha realizado indebidamente se volverían impedimentos para uno seguir viviendo. Es decir, que te dicen, no hombre, es que yo no me arrepiento de nada. Pues, ha matado la hija, medio liquidó a la mamá, pero él no se arrepiente de nada. No me arrepiento de nada, yo no me arrepiento de nada. Como si miren la paradoja, como si el arrepentimiento fuera una fuerza negativa, como si el sentimiento de culpa fuera una fuerza negativa en el ser humano. A contravía exactamente lo que ha enseñado Freud. Y lo que ha enseñado más allá de Freud, un escritor como Dostoyevsky, que el sentimiento de culpa es garantía de la humanidad, porque el sentimiento de culpa es la fuerza que internamente hace que uno revise lo indebido y se comprometa con no repetirlo. Por ejemplo, el problema que tenemos en Colombia con los sicarios es bravísimo, porque los sicarios son en general canallas que no tienen ninguna referencia culpabilizante en el sentido del sentimiento de culpa a lo que han hecho. Pero estas pseudopsicologías y pseudofilosofías, autoestimas y toda cosa, le predican eso aunque sea a costa de la verdad. Mire, no mire la verdad, no mire la verdad porque la verdad duele. Si no, hágase el loco con ella, vaya tirando la vida para adelante haciéndose el loco. A contravía, y yo por eso, y en la corporación cultural de nosotros, la Estanislao Zuleta, nosotros somos de verdad como muy convencidos y tratamos de decirle, por ejemplo, a la gente con la que nos relacionamos, mire, hay que matizar los libros, hay que dejar de leer tanto libro basura, de consumo, desechable, y hay que volver a recuperar la relación con los grandes pensadores de la humanidad. Franz Kafka no te diría jamás, no os arrepintáis, no testimoniéis el sentimiento de culpa y abandonados de la preocupación, jamás diría eso. Yo repito hasta el cansancio esa parte final de la carta al padre donde Kafka dice, después de esa desgarradora carta donde Kafka pone la verdad en el tapete de las relaciones paternofiliales y maternofiliales, dice con dolor, dice porque la verdad es dura, pero la verdad nos ayuda a vivir y a morir. Y muy distinto de estas ideologías del tapen la vida, no la indaguen, no la piensen, no la reflexionen, sino que excúsenla siempre, porque si ustedes tienen una mirada crítica a lo propio, eso los inhibiría. Para ese tipo de discursos no hay hechos que haya que revisar, no hay causas que haya que indagar, porque acaeció, porque fui eso, no hay efectos, qué fue lo que resultó de mi proceder, no hay responsabilidades, cómo debo ocuparme de dar la cara frente a lo sucedido, no, solo hay energía y actitud positiva. Eso es el discurso, energía y actitud positiva. La vida de uno está hecho trizas, no hay que indagar.
los hechos en que la vida se está volviendo nada, las causas que están conduciendo allá. No, no, no. Energía positiva. Energía positiva quiere decir hacerte loco. Y actitud positiva. Es de verdad, es que esta es una época muy irracional. Esto es una época muy paradójica. Tiene uno de los más portentosos desarrollos de la racionalidad, por ejemplo, en el campo de la ciencia y la tecnología. Pero en lo que tiene que ver con el trámite de la experiencia humana y de las relaciones interhumanas, proclama la irracionalidad total. No pongáis la racionalidad en juego para entender vuestra vida, sino que vivís vuestra vida de espaldas a la verdad. Por eso, yo digo, yo creo que el matrimonio, eso lo hablaremos en diciembre, es una institución muy endemoniada y muy difícil. Pues eso es un invento, yo siempre digo, muy raro que hizo la humanidad. Que lo digo con respeto, pero yo digo que el matrimonio hay que examinar esa maquinaria que lo constituye, porque hay que preguntar a esa institución qué es lo que esa institución tiene como pretensión. Es una institución, digámoslo, con cosas muy complicadas, pero el problema es que uno se tiene que plantear en la vida, tratar de entender en dónde está uno metido y por qué está metido ahí, por qué no en otra cosa. Pero esta época lo que proclama es más bien la vida light, la vida por fuera del razonamiento, la vida por fuera de la reflexión. Y por ejemplo, por eso eché mano del ejemplo del matrimonio. Yo veo todos los esfuerzos por recomponer vínculos matrimoniales venidos a pique, que es lo más constante. Y lo más constante no porque haya mala voluntad de los cónyuges, sino porque hay algo en el matrimonio que pareciera que erosionara la potencia más vivificante del vínculo amoroso, que es el deseo. Y entonces le dicen los que intentan reparar los matrimonios mal avenidos: conversad. Pues como si uno pudiera decir por voluntad, voy a conversar con aquel. Pues uno no conversa, uno no es una máquina emisora de palabras. Uno antes que conversar con otro, el otro le saca las palabras a uno en función de lo deseable que sea el otro. Yo por eso decía la otra vez, hay gente que a usted los hace elocuentes, locuaces, y otros que les vuelven la lengua plomo. Y ese no es un problema de ustedes, es un problema del otro. Es que conversar no es un asunto de ejercitar la palabra preguntando informaciones, qué te pasó en el trabajo o cómo te fue con los niños. Conversar es construir un sentido y uno no interlocuta sino con alguien que le saca a uno las palabras. Pues la conversación es el paradigma por excelencia de la experiencia amorosa. Entonces yo digo, cuando eché mano del ejemplo del matrimonio, es que la conversación es un propósito de los amantes, de los amigos, de los conciudadanos, por entender la vida, no por distraer la vida, por entenderla. Pero uno no puede entender si uno no tiene el cumplimiento mínimo, por ejemplo, de la racionalidad. Y claro, la conversación está marcada de emociones, de alegría. Uno no conversa lo mismo con un amigo que quiere mucho que con alguien que es un distante, un lejano de uno. Pero una época que vive proclamando la irracionalidad derrumba la conversación. Entonces la palabra se gasta en dimes y diretes, o en anécdota va, anécdota viene, o en chistecitos. Y todo lo que implicaría la riqueza de los amigos o la riqueza de los amantes para hacer de la palabra el instrumento por excelencia para entender lo que somos, se nos pierde. Y se nos pierde en esta proclama de irracionalidad. No, es que somos los amigos. Los amigos es para rumbear, que la rumba es el significante dominante. ¿Para qué son los amantes? No, los amantes son para hacer el amor. O los amantes son para, no sé, pues construir una familia. No es para que dos seres que se suscitan mutuamente el deseo se enreden en una palabra creativa, que eso es la conversación, y eso no tiene nada de intelectual. Yo no estoy aquí proclamando conversaciones donde se está citando a Cano, a Platón. Uno puede estar hablando de un problema que le concierne en el barrio, y una cosa es conversar el problema y otra cosa es la habladuría sobre el problema.
Por eso esas pseudofilosofías y pseudopsicologías, en mi opinión, hacen un efecto en la cultura muy pernicioso. Yo creo que todo lo que atenta contra la racionalidad, y yo no soy de los que cree que la racionalidad es lo único, pero sí soy de los que cree que sin la racionalidad sí estamos perdidos. Es decir, si no entendemos, demostramos, argumentamos, haremos una vida mucho más mal avenida o nos tendremos que entregar a cultos religiosos y a mitos enajenadores. Bueno, yo iba a decir aquí una cosa que ya no tengo tiempo de desarrollarla, y es que el principio en estas pseudopsicologías y pseudofilosofías es como si nos pidieran: desconozcan el principio de realidad, porque la realidad lo que muestra es que la vida es difícil, la vida es tensa, pero que eso no quiere decir que es negra. Por eso es que son tan bellos los grandes escritores, y no solamente en sus obras, sino en sus vidas. Yo siempre le digo a mis alumnos, eso es para uno reírse de los problemas de uno cuando ve los problemas, por ejemplo, en que estaba embarcado alguien como Freud. De esos hombres dan también el paradigma de los luchadores, de los que no le piden a la vida, ser benévola, sino que la hacen benévola. Y entonces estos, en lugar del principio de realidad o del principio de posibilidad, que es otra característica humana que nos lanza a inventarnos la vida a riesgo, nos proponen el principio de lo que yo llamo como el principio de la ilusión. Ese que dice con una expresión muy socorrida y muy repetida en esos discursos: todo lo que te propongas es posible que lo alcances, propóntelo. Y a mí me duele mucho, es porque yo creo que eso cala en la ingenuidad de mucha gente. Hay gente que anda convencida de que todo el problema es mental, que uno, lo que pasa es que uno tiene una energía mental potentísima, que si uno la encausa adecuadamente consigue lo que se proponga. Entonces, yo voy a proponerme ser Baryshnikov, el gran bailarín ruso, o me voy a proponer ser un gran violinista. Es asunto de propósito. Ahí hay una cosa, me parece a mí muy perniciosa, entre otras porque le quita una obligación al ser humano: ser humilde, saber de los límites, saber de las imposibilidades. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que forjar una ética en la vida que rece: vivir a la altura de las posibilidades, no más, pero tampoco menos. Uno no puede vivir en términos de economía psíquica más allá de lo que puede, y no todo lo que uno anhela en la vida le es posible. A mí me hubiese encantado en la vida escribir una página con la belleza de Shakespeare. No puedo, y no es un problema de propósito. No es un problema que cierre los ojitos y me aplique y convoque una energía mental. No. Eso es un problema que viene por otros laberintos que tuve el infortunio de no haber gozado del privilegio que gozaron esas minorías que sí pueden hacer eso. Ahora, si se entiende la felicidad como bienestar, simplemente, que es una cosa muy dada en nuestra cultura, ser feliz es tener bienestar. Me parece que producen dos reducciones muy cuestionables. Primero, al tomar la felicidad como equivalente a bienestar, como estar o sentirse bien, se la despoja a la felicidad de ese componente de ella que tiene que ver con la acción o con la actividad, con la tensión de la lucha, que va a permitir la explosión jubilosa de la felicidad en la conquista, y con la proyección. Es decir, la felicidad está también comprometida, cuando no es hija del azar, con los proyectos fundamentales en que nos jugamos la vida. La vida no es proyecto únicamente, la vida es azarosidad, pero no se puede hacer la vida sin proyecto. Entonces, un ser humano tiene que tener más o menos delineado a dónde va, qué es lo que significa para él vivir, por qué lucha y por qué está dispuesto a abnegar el esfuerzo, el sacrificio, lo que fuere. Y la segunda reducción es que se termina confundiendo entre la felicidad, si yo la pienso equivalente a bienestar, se la confunde con las cosas que hacen posible la vida rutinaria.
Yo no soy un enemigo ni mucho menos de las cosas. Yo creo que los seres humanos todos deberían tener derecho a vivir a la altura de las necesidades que nuestra época ha trazado. Pero otra cosa distinta es proclamar que las cosas son las que le dan sentido y sobre todo realización feliz a nuestra vida. Entonces, en ese sentido, la burguesía o por ejemplo un mafioso llena de cosas y de cosas y de cosas y de cosas y de cosas su casa y las casas y todo lo que tenga, en la incapacidad de construir relaciones humanas donde haya vínculos, en donde el afecto y la significatividad sean lo que primen, mete cosas. Incapaz de tener un buen amigo, compra una lámpara persa o un tapete persa. Incapaz de construirse un buen amor, entonces consigue una porcelana de la dinastía Ming. Las cosas en lugar de los seres y de las relaciones, las cosas en lugar de las significaciones y de los sentidos para la vida. Ahora, aunque sea de manera muy rápida, yo quisiera enunciar algunos elementos que en mi opinión constituyen componentes imprescindibles del problema de la felicidad ya en la acepción positiva de ella. En esta concepción positiva de la felicidad, donde felicidad no quiere decir estar bien, sino conquistar contenidos esenciales para la vida. Enseguida voy a dar un detalle sobre eso de contenidos esenciales, porque alguien me puede decir, ¿esenciales qué? ¿Qué es esencial? Para el Tino Asprilla, esencial puede ser conseguirse una muchacha muy bonita en una discoteca. Entonces, para apuntalar mejor eso, yo les quiero decir, antes que nada, para hacer una marca que me separe la felicidad de la alegría y de la euforia, y no confundir ser feliz con estar feliz con estar alegre o eufórico. Es que la felicidad es un efecto que embarga el ser en todo su conjunto. Por dicho, la felicidad, por ejemplo, uno puede tener una alegría puntual, me fue muy bien en el trabajo, pero listo, eso no recompone la visión que tengo del conjunto de mi vida o de mi ser. En cambio, el tema con la felicidad, y piensen ustedes cuando están enamorados o enamoradas, es que todo queda teñido por esa alegría, por esa felicidad. Es decir, puede ser que en el trabajo te fue muy mal, pero el hecho de que esa mujer o ese hombre te dio un sí, que te abre la promesa de una relación significativa, tiñe inmediatamente la dificultad que se presenta en el trabajo con una nueva fuerza, con una energía. Yo estoy tentado de decir, la felicidad, en tanto embarga el conjunto del ser, da muchas ganas de vivir. Y pone incluso en las dificultades una fuerza especial para que el ser humano los enfrente. Y en esa medida la felicidad, en tanto ese efecto que acabo de decir, constituye pues una plenitud vital. No es del orden de lo puntual, sino de la plenitud. Y acarrea una realización integral. Y es una experiencia que potencia unificando, no dispersa. El placer, por ejemplo, puede dispersar. La felicidad unifica, es decir, reúne, concentra. Y sobre todo, la felicidad es un testimonio de que algo está en transformación en uno. Por eso es distinto a una alegría. Uno puede tener una alegría por cosas, y además muy importante, por cosas que finalmente el conjunto de uno queda más o menos como es. Pero yo siempre pienso que cuando uno está feliz, y por eso la felicidad no es un acontecimiento tan frecuente en la vida, cuando uno está feliz, es indicio de que algo en uno está en proceso de transformación. Entonces retomo cuando dije que entiendo la felicidad, y voy a llegar a una pequeña definición que les quiero proponer, como una conquista del sujeto en la línea de lo esencial, y una conquista que sabe del esfuerzo, la dificultad y el sufrimiento para llegar a ella. Por eso la felicidad no está reñida con la dificultad y el sufrimiento y el esfuerzo, y apunta a una conquista esencial para el sujeto. Y aquí voy llegando ya al final.
Cuando digo una conquista esencial, quiero mencionar dos términos que dije al comienzo. Primero, en lo esencial del sujeto, lo esencial de cada ser humano, es el deseo del ser humano, el deseo. Yo no tengo oportunidad aquí de desarrollar una diferencia que a mí siempre me parece crucial, pero yo se las menciono para que ustedes la piensen, y es que no es lo mismo desear que querer. Uno puede querer muchas cosas, el deseo es mucho más selectivo, mucho más firme, mucho más tenaz. Cuando un hombre o una mujer saben qué desean, eso se forja como un destino para su vida, eso hace una causa de su vida. Por eso una propuesta ética a la gente es: trate de dar cuenta de qué es lo que desea y haga de su vida esa causa, la de su deseo. El deseo es esencial en el sujeto. Un drama del ser humano es que viva de espaldas a su deseo. Un drama del ser humano es que no luche por reconocer qué diablos es lo que deseo. Lo que uno desea no es lo que quiere el mercado. Las identidades duras en la vida las constituyen los sujetos que precisan las claves de su deseo. Los seres gelatinosos son los seres propensos a las propuestas identitarias del mercado porque no saben qué diablos es lo que desean en la vida. Entonces el tipo que anda loco porque ya le propusieron que las mujeres bonitas ya son de este modelo y entonces que para uno existir en la vida y tener peso y gravedad tiene que tener tal carro, porque no logra precisar un deseo que haciendo causa constituye una obra que es la marca de presencia suya en el mundo. Ahora, el deseo está, en mi opinión, ligado por una mediación que son los fantasmas del sujeto a los ideales. Los ideales. Yo hubiese querido tener mucho tiempo para desarrollar específicamente ese tema que a mí me parece tan importante que lo reflexionáramos, que es el problema de los ideales. Porque los ideales atañen a la respuesta a qué es lo que hace feliz a alguien. Y entonces es lo que me permitirá entender por qué el Tino Asprilla no dice mentiras. Pero porque éticamente le corresponde a alguien decir: entonces, ¿hago la vida según esos ideales? ¿O yo cualifico los ideales y aspiro a unos ideales de más densidad, de más espesor y de más gravedad? Porque la pregunta que hace feliz a alguien es una pregunta ética. La felicidad no es un valor ético, pero sí hay una ética de la felicidad. Es decir, yo sí creo que hay una ética en el sentido de elecciones del sujeto respecto a los ideales, en donde un sujeto puede vivir más o menos, mejor o peor, hacer una vida con más significatividad o una vida menos significativa. La pregunta ¿qué hace feliz a alguien?, que es una pregunta que conduce al problema de los ideales, depende del sentido que se le asigne a la vida, el sentido que cada uno le dé a la vida. En ese sentido, pues los ideales que animan a alguien. ¿Qué se le pide a la vida? A esa, a la mía, a la única. Es que ya esta se vive una vez y se acabó y no más. Esta no es la segunda partida. ¿Qué es lo que me importa de verdad en la vida? ¿Por qué estoy dispuesto a luchar? Esas son preguntas que deberíamos hacer en pos de tratar de develar qué es lo que habla en nosotros. Y en ese sentido los ideales que siempre aparecen en el ser humano, en el horizonte, un ideal es un horizonte de perfectibilidad. Un ideal es un horizonte. Nunca se alcanza, pero uno camina hacia allá. Por eso un ideal siempre implica una dirección y una trayectoria. Es decir, un ideal le dice a uno hacia acá y no hacia allá. Por eso uno se tiene que preguntar qué ideales son los que me conducen a mí. Porque en función de los ideales que me animen, está el camino por el cual he hecho andar. Y en función del camino por el que he hecho andar, cuáles son los recorridos, cuál es la trayectoria que voy transitando. En esa medida los ideales son pretensiones vitales. ¿Qué pretende uno con la vida? Como me gusta a mí decirlo, quizás un poquito patéticamente, ¿qué pretende uno con estos 70, con este instante de 70 añitos? Y que además algunos ya los hemos recorrido en buena parte. Los ideales son como imágenes reguladoras para uno avanzar. Ahora, ¿qué ideales rigen una existencia?
Esa es la pregunta clave. Y donde a mí me hubiera gustado tener tiempo es examinar los ideales de esta sociedad. Algunos ya me han oído eso y es una repetición mía, pero yo la considero siempre muy importante. La menciono y llego a la definición y cierro. La cultura que vivimos, que es una cultura que hay que adjetivar, es la cultura burguesa. Y hay que adjetivarla porque es la propuesta de civilización que el capitalismo le hizo a la humanidad. El capitalismo no era un destino inexorable de la humanidad, el capitalismo fue el resultado de una carta que se tiró y ganó la partida en el siglo XIV-XV, y por ahí, por ese derrotero, estamos echando, y esta es la vida que tenemos a partir de la propuesta civilizatoria, social, económica y política que hace el capitalismo, y que quienes no vemos que este mundo sea muy hermoso, y no estamos hechos de tener que adaptarnos, pensamos, como lo dije en estos días en otro lugar, que al capitalismo ya hay mucho tiempo como para pedirle cuentas por sus resultados. Tiene por lo menos 300 años de vigencia en el planeta y nos debería estar entregando entonces resultados que mostraran que su propuesta alcanza efectivamente a humanizar la humanidad, que alcanza rangos de justicia, de equidad, etcétera. No, pero lo que pasa es que la propuesta civilizatoria de esta sociedad tiene 3 ideales, que yo digo, hasta los padres más amorosos y menos comprometidos con los resortes de este modelo de sociedad, le transmiten a los hijos. Mejor dicho, prestándole un servicio a la propuesta de humanidad que hace el capitalismo. Porque el capitalismo le dice a la gente, vea, ¿sabe para qué vive uno? Eso se llama ideales. ¿Sabe uno para qué? ¿Sabe, hijo mío, para qué vais a vivir? Para tener poder. Eso es lo que le va a dar a uno lugar e identidad en el mundo, si uno tiene poder. Para tener dinero. El dinero es el significante universal de todo. Entregar la vida, la inteligencia, las capacidades, los esfuerzos y todo a la conquista del dinero. Y para tener fama. De cada una de esas cosas se podría uno quedar hablando. El dinero no ha sido nunca lo que es en el capitalismo. El poder no tiene que ser como el capitalismo lo pone a operar. Por eso hay que leer a Dostoyevsky, por eso hay que leer, yo contaba la otra vez esa anécdota que a mí me emociona de Kafka, que para mí es el ser humano más humano que ha pisado este planeta, y que Kafka, enredado en un problema bravísimo, le escribe a Felice Bauer, a esa mujer que la amaba tanto, contándole que está en un problema muy grave, muy delicado y que no lo deja dormir. Y cuando le confiesa el problema es, me aumentaron de sueldo. Y enseguida pone, oiga lo que pone, yo nunca he encontrado una expresión ética más anticapitalista que esa. Dice, porque no es ético ganar más de lo que se necesita. Si la ética se cumple en el sentido kantiano, de que lo que un sujeto considera válido para sí, lo asigna como válido para los demás, imagínese una humanidad que alcanzara ese tenor de Kafka de decir, es que la vida es en función de lo que se necesita, y lo que necesita pueden ser discos, y se necesitan libros, y se necesita tiempo para el ocio, pero se necesita, no es la acumulación, el dinero no es para acumular. El dinero no es para enriquecer unos y miserabilizar otros. Y no es ético ganar más de lo que se necesita. Ese planteamiento kafkiano tan bello, que además lo encarnaba en la vida, porque no eran palabritas para conquistar a una mujer, que ya estaba además requete conquistada cuando él le dijo eso. Poder, dinero y prestigio. Y los padres, digo, amorosamente le insuflan eso a los hijos. Hijo mío, sé competitivo. Tienes que ser el más brillante. ¿Cómo sentirá uno felicidad en la vida? Con la cuenta bancaria que puede ir al pueblecito de uno a ostentar que tiene y los gastos suntuarios que muestra. La fama. Ay, sí, habría que hacer un recorrido sobre el concepto de fama, porque yo sé que, por ejemplo, hombres como Erasmo de Rotterdam querían mucho la fama, pero algo va de la fama de Erasmo de Rotterdam o de cualquier gran hombre que entendían su condición mortal y libraban la lucha por hacer inmortal su nombre, sostenido en una obra
a la fama de un futbolista, a la fama de un cantante de 3 meses, a esas famas, como se dice con mucha razón en nuestro tiempo, los 15 minuticos de fama que le corresponde a cada uno. Frente a esos ideales burgueses, que ahí se mide la felicidad de unos. Por eso yo digo, el Tino Asprilla tiene razón, no miente, él es feliz, claro, él es feliz porque él ha concretado la vida en función de los ideales que jalonaron esa existencia. Para él, ser famoso, a nombre de nada pues, pero famoso, tener mucha plata, y como dice él, llega al aeropuerto y no tiene que hacer fila ante la taquilla, porque es Tino Asprilla. Esa es una propuesta vital, un ideal. Rápido denuncio contra ideales, porque yo creo que la vida se puede orientar en otra dirección, y esa es la lucha cultural. Otros ideales, forjar un hombre o una mujer, en su conjunto una humanidad, que en lugar de estar magnetizados por el poder, el prestigio y el dinero, hagan y construyan la vida en función de forjar la sensibilidad, el sentimiento y el pensamiento. Eso es otra humanidad, que no es la humanidad triunfante ni vigente, que es la humanidad de minorías, que es la humanidad que está anclada en la defensa, por ejemplo, que hacen los grandes pensadores. Es que ser un hombre o ser una mujer y gastarse estos 70 añitos, bien vale la pena hacerlo, siendo un ser mucho más sensible, mucho más afectable por el mundo, por los semejantes o por sí mismo. Es ser un ser con sentimientos más sólidos, más definidos, más rigurosos, y ser un ser de pensamiento rico. En función de eso, yo voy a proponerles una definición, ya de cierre, de la felicidad, que no está en la línea de la felicidad en el sentido negativo del término, como bienestar, placer, hedonismo, pues, etcétera, sino que dice: la felicidad es el efecto embargador, porque yo creo que embarga efecto, y plenificador, de plenitud, porque uno siente ese efecto imaginario de lo plenificador. Por eso piensen cuando se han enamorado, o si están enamorados o enamoradas. La felicidad es el efecto embargador y planificador que resulta de realizar unos ideales, de concretar unos ideales tallados con la madera del deseo propio del sujeto. Un sujeto que desde su deseo, desde eso ignoto, pero que él trabaja por esclarecer, forja unos ideales, es decir, un horizonte de perfectibilidad hacia el cual desplegarse. La acción desplegada y la realización posible de eso es lo que da cuenta de un efecto de felicidad como embargamiento que realmente hace a una felicidad en el orden de lo significativo y lo que yo diría escala en humanidad frente a la felicidad anodina de unos ideales que dicen: yo me siento realizado en la vida porque tengo una cuenta bancaria muy generosa, porque tengo mucha fama y todo el mundo me saluda, y porque detento un poder que el que me ve tiembla cuando me ve. Es una propuesta, yo diría, alternativa de felicidad en función de unos ideales de felicidad. Lo que pasa es que para ello sí creo que es menester que cada cual reflexione, como lo dije en un pasaje de esta exposición, qué es lo que anima de verdad mi existencia. Bueno, yo me fui mucho más allá de donde pensé, y yo sí quiero que de esta manera no nos levantemos los que puedan quedarse siquiera 10 minuticos, 15 minuticos, porque yo me imagino que aquí hay gente que tiene mucho que decir y nos aportaría a lo que eventualmente yo haya aportado. ¿Quién quiere tomar la palabra?
discúlpenme porque yo les voy a pedir un favor, yo sé que es un poquito incómodo, pero ¿por qué no se aproximan hasta acá? Porque hay 2 o 3 que han alzado la mano y puedan usar el micrófono porque este auditorio no permite la acústica atrás. Que dice que el amor es una posibilidad, nega el odio, una posibilidad que niegue el amor. Es decir, cuando el amor no se puede consolidar, se convierte en odio. Y entonces, esta experiencia de contraste entre el amor y el odio, que se la va a realizar de la felicidad del efecto, de una lucha constante, de una búsqueda constante. Entonces, yo voy a escuchar y yo me voy a encontrar que esa propuesta de esta carrera que trasciende a ambientes religiosos y ambientes políticos y que lo que se está planteando aquí, cuando nos hacen la pregunta por la existencia, me queda como, ¿qué es la reflexión frente al otro o frente a lo que hace no necesariamente construirla en alguna corriente corporal, sino que es decir, cansarla en el ambiente de lo político, porque no tiene tanta no saber qué es el amor en lo político. Sí, mira, yo no voy a sacar esto como por esquivar la pregunta que es una pregunta muy importante. Pero en el diseño de este seminario hay una reunión que tendremos, pues de este conversatorio, hay una reunión que tendremos que es exclusivamente sobre el problema del odio. Porque un amor se puede disolver hacia la indiferencia. De hecho, digamos que las disoluciones dichosas del amor son las de la indiferencia. Pero efectivamente, como vos decís, un amor puede bascular al odio y la pasión de amor convertirse en una pasión de odio. Pero habría que examinar, porque vos le sacás punta política al problema, que es el odio en los vínculos humanos. Cuando lleguemos a esa oportunidad, yo voy a desarrollar una formulación muy hipotética mía también, pues muy para discutirla, y es que hay odios que son importantes en la vida. Yo los llamo odios civilizados, frente a los odios bárbaros. Pero los odios civilizados son importantes en el sostenimiento de los vínculos sociales, porque no todo en la vida puede permitir que un otro que ha hecho un desastre total pase tan campante hacia adelante, haciendo con lo pasado borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que un odio civilizado no implica el desatamiento de una furia destructora sobre el otro, pero sí de una toma de distancia frente al otro. Por ejemplo, yo no sé si de aquí nos tocará pues que a todos estos asesinos que están contando, yo maté 8.000, bueno, ellos cuentan maté 300, 400, pero las cuentas son, el uno mató 8.000, el otro 9.000. Esos asesinos, pues la sociedad colombiana se tiene que abrazar en un abrazo de hermanos con ellos, pero tampoco del odio que apunta a la destrucción, sino a la justicia. Pero la justicia, fíjate que cuando la justicia se aplica es poner a distancia a alguien que se tiene que hacer responsable y tiene en tanto responsable que responder por lo hecho. Y yo no creo que tengamos que terminar diciendo, porque con todo el respeto de los creyentes cristianos, es una versión cristiana que entonces al que ha hecho una atrocidad así ha de respondérsele entonces con el abrazo hermano y fraterno, y tampoco con la salvajada. Pero yo pienso que en ese sentido, cuando lleguemos a esa conferencia o esa charla, tendremos que detenernos, y además porque en este país de nosotros es muy necesario que meditemos en el problema del odio, porque yo defiendo que hay odios que son necesarios en la vida, solo que no son odios desatados, pero sí son odios que ponen al otro a distancia. Es decir, con vos no tengo que ver, y con vos rompo, y
no voy a atentar contra tu vida ni voy a mermar tus posibilidades, pero no tenemos un vínculo comunicacional porque respondemos a dos procesos y dos proyectos de humanidad distintos. Y otro cantar, ese será también tema de otra reflexión, es el problema del perdón. El perdón quiere decir, no pasó nada, de aquí en más sigamos como si nada hubiese sucedido. Bueno, ¿qué otra pregunta? Allá había una señora, 2, 3, ¿por qué no las hacemos junticas? Y así, si yo puedo, contesto todas las 3 y nos vamos. ¿Y pueden pasar, por favor, si no les incomoda, hablar aquí? Alejo. No, es que a más de que la felicidad del ser humano ha sido puesta como afuera de él, ¿cierto? Según lo que se viene planteando en el discurso. Escuchaba en estos días, veía un programa de televisión, un programa que se llama Redes, en donde ya a través de la neuropsicología o de esa ciencia que se desarrolla, entonces vienen ubicando en el cerebro humano donde está ubicado el inconsciente, ¿cierto? Y vienen haciendo una serie de estudios para observar, por ejemplo, cómo se mueve este computador o este ordenador que tenemos cuando, por ejemplo, se es feliz, cuando se es triste, cuando se están en determinados estados. Y uno se pregunta hasta dónde pues se va a despersonalizar cada vez más ese estado de felicidad o esos diferentes estados a partir de esos estudios científicos que se plantean hoy. Eso me surge a partir del planteamiento que hacía de la nueva era, ¿cierto? Porque por un lado están ellos diciendo no asumamos la verdad, pero por el otro lado está la ciencia, y yo entiendo, por ejemplo, que hay corrientes del psicoanálisis que hoy por hoy hacen hipnosis también, pues entiendo, para acelerar procesos de psicoanálisis, digamos. Entonces, pues, no sé, no es ninguna pregunta, sino un comentario que me surge a partir de lo que dijiste. No, vea, yo había dicho que siguieran, pero lo que pasa es que esta formulación tuya me parece muy importante. Yo creo que quienes defendemos una concepción de lo humano que no tiene que ver con humanismos trasnochados ni con reivindicaciones de metafísicas trasnochadas, pero sí de la dignidad de lo humano, tenemos que defender y públicamente la explicación rigurosa que han hecho los saberes humanos de lo humano frente a esa avanzada peligrosísima que hace la medicina, por ejemplo, en la modalidad de la psiquiatría y de la neurobiología. Y yo creo que eso hace mucho rato una discusión y un debate público sobre eso está en mora de hacerse. Porque lo que pasa es que el término ciencia parece hoy un proyectil que se lanza y el otro con el hecho de que le digan ciencia quedó mudo, porque la ciencia está investida de un prestigio y resulta que no es sino un adjetivo. Porque se puede hacer una discusión, por ejemplo, sobre los errores gravísimos, de implicaciones políticas delicadísimas de la psiquiatría. Yo creo que si hay un lugar de violación de derechos humanos terrible, son los hospitales psiquiátricos. Y terrible porque ni siquiera esos pobres tienen lo que tiene un presidiario. Bueno, presidiarios, excepción de los de Guantánamo.
el derecho a una réplica o un defensor que vele porque se le respeten los derechos. No, ciencia, porque es que el ser humano son dispositivos neurológicos. Y la ciencia, y ojo, una cosa es la importancia, la respetabilidad de la medicina, pero con la medicina, como con la química, como con la física, como con la historia, como con la antropología, hay que decir el viejo dicho de los abuelos: zapatero a tus zapatos. Y donde haces una cosa maravillosa cuando estás en tu dominio epistemológico, cometes una atrocidad cuando intentas exportar lo logrado en ese dominio a otros frentes. La psiquiatría se equivoca radicalmente. Primero, nunca demuestra nada. Todos los psiquiatras tienen dos palabrejas que sueltan, que son genético. Eso es trastorno bipolar, genético. Y en consecuencia, como es genético, hereditario. De ahí, maestro, en adelante no hay nada que hacer, sino mantenerlo drogado, con la vida absolutamente destrozada. Porque además, como no se plantean que ahí hay un problema, que ahí se construyó históricamente un drama, dan por sentado de una vez por todas que ese ser queda ya en la clausura de la humanidad. Y eso merecería un debate. Primero, porque es una impostura pseudocientífica decir genética ahí, porque la genética es una cosa muy seria. Y yo le decía en estos días a algunos que están acá y que estábamos en otro lugar, de un libro de más o menos reciente aparición de un gran genetista, director del Centro de Investigaciones Genéticas del CNRS francés, del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, que eso es el curubito de la investigación científica allá. Y ese tipo, el director de eso, es un investigador de frontera en genética. Y él publicó un libro que se tradujo ya al castellano que se llama Los impostores de la genética. Y muestra que toda esa superchería, el gen de la homosexualidad, el gen de la agresividad, el gen del alcoholismo, genes de todo, muestra que eso genéticamente no tiene fundamento. Y que eso es extrapolar algunos logros de la genética en otros dominios a campos de la conducta y del proceder humano indebidamente. Y que eso nace en muy buena medida de ánimos publicitarios y de maridajes entre científicos narcisistas algunos y dispositivos mediáticos que necesitan hacer escándalo. Y ya se descubrió, porque es que el problemita es que si un homosexual es un asunto de genes, entonces no hay nada que pensar de la homosexualidad. Entonces los homosexuales, yo no sé cómo van a defender el derecho a la diferencia sexual suya, anclándolo en los genes. Un alcohólico no es resultado de una historia dramática, de unos fantasmas que se cruzaron en la vida, no, eso es genes. Entonces no hay nada que hacer. Genes, eso es genético, y allá, a la clausura, maestro, y dópelos. Eso es todo el misterio. Eso sí, somos científicos. Entonces yo sí creo que es muy importante lo que vos decís, porque igual que habría que lograr un combate en un sector con esta cosa religiosa que se presenta bajo discursos pseudopsicológicos y pseudofilosóficos, habría también que abrir un debate con esta cosa pseudocientífica que transporta los saberes médicos de donde son pertinentes a dominios donde son impertinentes, confundiendo causas con efectos, y bueno, hay otros asuntos, pero eso sería motivo de otra discusión. ¿Qué hacer con lo que no nos hace feliz? ¿Qué hacer y cuál es la posición frente a lo que no nos hace feliz? Y esa pregunta desde lo político, desde lo espiritual, desde lo social, porque estamos hablando de los ideales y de qué nos hace feliz. Cuando hacían ahorita la pregunta de qué nos hace feliz, pero ¿qué hacemos con lo que no nos hace feliz? Con la sociedad que nos gusta. Pues la sociedad que nos gusta, con los emprendimientos que tenemos, con los que a veces llevamos el lado oscuro que tenemos, que no nos gusta reconocer que ahí está, pero que nos enamora. Pues, ¿qué hacer con ¿cuál es la función que
Bueno, atrás para que escuchen, la pregunta que se hace es, bueno, y hay un montón de cosas que no nos hacen felices. ¿Qué hacer con eso? Pues yo creo profundamente en un asunto que mencioné al comienzo de la charla, que no es ni mucho menos original mío, eso es de Freud. Muy bello. Léanse El malestar en la cultura de Freud, que ese es un texto imborrable. Y Freud plantea una cosa muy dura. Señores, señoras, me toca decirles que lo difícil de la vida nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, que los dolores no nos abandonarán, que los fracasos serán invitados permanentes a nuestra existencia, que esto tiene mucho malestar, que esa es la verdad, pero que el ser humano, y Freud en eso es evocador de la posición de los griegos, ante lo difícil no llora, ante lo difícil lucha y transforma lo que es transformable, y tolera y acepta lo que es intransformable. Por ejemplo, la muerte. No en vano a esta sociedad no le gusta pensar la muerte. La hace, pero no la piensa, porque la muerte es muy difícil y muy dolorosa. Pensar que, como decía yo un poquito también patéticamente, que el 7 de noviembre del año 2107, de los que estamos aquí no habrá ni polvo, ni memoria, ni recuerdo de nadie, porque ni siquiera quienes tienen hijos se pueden ilusionar que los hijos, porque yo siempre digo, háblenme cualesquiera de ustedes de su tatarabuelo, y no saben siquiera cómo fue, ni dónde existió, ni de dónde el tatarabuelo. La muerte es muy dura. Esta cosa medio absurda de que tenemos que ir haciendo una vida, construyéndola, luchándolo, estudiamos, reflexionamos, hacemos amigos, peleamos, arriesgamos cosas, para que finalmente, como decía Toño Restrepo, con esa ironía a veces mordaz de Toño, terminar en un cajón. Dura. Nada que hacer sino resignación ante ella y erigir la vida en una dignidad que permita que precisamente por la valía de ese tiempo finito la vida se vuelva el verdadero oro. El único oro real que tiene el ser humano es el tiempo, no en el sentido burgués. El sentido burgués todo lo vuelve dinero, y entonces dijo, el tiempo es oro, pero el oro es para ellos es mercancía, es decir, dinero. No, el oro de nuestra vida es el tiempo, porque es ahí donde podemos gozar la vida. Si no gozamos la vida, en el buen sentido de la palabra gozar, es decir, si no la amplificamos, no la profundizamos, no la hacemos mejor, entonces la vida se rendirá un día ante la muerte, y a la muerte no le importa quién sos vos. ¿Qué hacer ante ella? Resignación, aceptación. Como decía Hegel, es el amo absoluto. No podemos frente a ella. Otras dificultades en la vida, la injusticia en una sociedad de estas, luchar. Una cosa lamentable, pero no por ello para que nos hunda en el pesimismo, es la resignación de muchos a que ya la humanidad terminó la historia y que de ahora por sécula seculorum esta belleza de sociedad será la que regirá. No. Y vos lo decís, por ejemplo, porque vos misma pusiste el ejemplo de la política. Bueno, Colombia es un país agobiado como pocos por muchos dramas,
Pero nosotros acabamos de pasar unas elecciones, y no me voy a meter en eso del detalle, pero unas elecciones donde también vos ves que en este país empiezan a germinar y a consolidarse procesos de gente que lucha y comporta con errores, con equivocaciones, pero yo siempre digo, pero si vamos a pelear, le vamos a pedir a la gente perfección en la acción. No, pero yo sí creo que la resignación es lo último que puede habitar a un ser humano. Yo creo que no hay imagen más indigna de un ser humano que un ser humano resignado frente a lo que es transformable. Uno puede resignarse ante lo imposible, pero es indigno resignarse uno ante lo que es posible a nombre de que eso es muy difícil o de que somos minoría. Yo le digo, por ejemplo, a los compañeros míos de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, nosotros defendemos cosas anacrónicas, defendemos el gran valor de Platón, de Dostoyevsky, de Shakespeare, de Kafka, de Musil, de Poe, etcétera. Los defendemos frente a un mundo que dice, eso no, somos minoría. Defendemos el amor a los libros, el amor a la lectura, no para saber mucho. Saber mucho es una tontería en última instancia, porque nadie finalmente sabe sino una mínima cosa. Yo aquí siempre digo una expresión muy bella de Estanislao, que me decía él un día: uno no lee mucho para saber más, uno lee para pensar mejor, en la esperanza de que si piensa mejor quizás pueda hacer una vida mejor. Eso es para lo único que sirve el conocimiento. Y nosotros defendemos la relación con los libros y el amor a los libros, no para ser eruditos, ni para marcar diferencias entre unos que saben mucho y otros que no saben nada, sino porque la inteligencia fundamentada en el conocimiento efectivo y real de las cosas permite avisorar formas de la vida humana por las que vale la pena luchar. Y nosotros, por ejemplo, la fundación nuestra, en alianza con una institución que a mí no me da reato hablar de ella por lo valiosa que es en esta ciudad, que es la Fundación Confiar, porque la Fundación Confiar es una fundación comprometidísima con los procesos sociales y culturales de este país, porque trabaja en todo el país. Somos minoría, y yo le digo a mis compañeros, somos minorías, y uno acaso en la vida lucha a nombre de que va a ganar. Uno lucha porque eso es lo que uno cree que debe ser. Ahora, sí lucha con la esperanza de que va a transformar, pero las cuentas en la lucha no se hacen gané, porque ahí tenemos todos esos que hace 30 años proclamaban cambios del mundo, y como el mundo está muy duro de cambiar, entonces ahora están perfectamente uribizados y puestos al lado de quienes quieren que esto se mantenga en la injusticia en que se encuentra. Yo diría pues que tantas cosas que nos acompañarán hasta el último día, de sinsabores, de malestares, de ingratitudes, nos obligan a simplemente hacer una decisión. Lo imposible, resignarnos ante ello. Y yo creo que lo imposible es la muerte. Bueno, también hay otras cosas imposibles. Es imposible que una mujer que uno ama y ella no lo ama a uno, pues eso es imposible. Hay un punto en donde uno dice, aquí no hay nada que hacer sino camino a la resignación. Pero yo sí creo que otras cosas, por ejemplo, lo que vos decís, la sociedad, la posición cultural ante la vida, sí, estas conferencias nosotros no las damos por entretener el tiempo, y estamos convencidos que ustedes están aquí no por entretener el tiempo, sino que guardamos la esperanza de que las cosas puedan ser de otro calibre, de otro tenor, y que así seamos poquiticos. Ese poquitico nucleado y actuante es un poquitico de efectos y capaz de difundir cosas, y en todo caso que vale más la pena luchar por una humanidad sensible de sentimiento y de pensamiento que por una humanidad poderosa, prestigiada y adinerada.